Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sabi y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero dar gracias por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para todos nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si quieres que yo ore por ti por cualquier motivo, bueno, lo puedes dejar en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Y si tú requieres alguna consulta personalizada, privada y de pago, lo puedes hacer a través de mi WhatsApp. En la descripción de este video está la manera de cómo comunicarse conmigo por intermedio de WhatsApp. Recuerda que si esta lectura no resuena contigo, por favor la dejes pasar. También, mis amores, los quiero invitar a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, también te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a comenzar la lectura de hoy con un mensaje súper especial para ustedes, mis queridos y mis queridas de Tauro. Dice, la justicia está en camino. Bueno, ya viene algo que tú tanto has estado esperando. Bueno, ya llega definitivamente para ti. Han habido personas que han sido injustas contigo, te han quitado, no solamente tal vez en dinero, sino también en tu dignidad. Y llegó el momento de que llegue la justicia para ti y que seas reparado en cualquier cosa que se te haya perdido, dañado, pisoteado, física, espiritualmente, monetariamente, en cualquier asunto. Viene la justicia para ti, y si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está y viene la justicia para mí en los comentarios de este video. Bueno, créelo y lo creas, mi querido amigo y amiga. Maravilloso, te felicito porque llega por fin la justicia que tanto has esperado en tu vida. Vamos ahora con la lectura para las personas que están en una relación, en una pareja, a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que me les puede estar esperando a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver por otro lado el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial duda mucho acerca de lo que siente por ti realmente. Es una persona que viene de ciertos fracasos en cuestiones emocionales y la verdad dice que todavía como que no está preparado o preparada o listo para tener una nueva relación. Aún tiene heridas en su corazón y le cuesta muchísimo trabajo confiar en las demás personas. Es una persona que sí tiene sus dudas, pero que te ve a ti como un príncipe, como una princesa, que mejor dicho que contigo quisiera hacer realidad todos aquellos sueños y deseos que siempre ha tenido con una pareja, realizarlos con una pareja. A veces te piensa con miedo, con temor, con angustia, pensando en el futuro, si será posible o no será posible que él o que ella logre superar todas aquellas dudas y todas aquellas miedos, temores que tiene para poder volver a iniciar una relación. Al parecer es una persona que ha sido bastante lastimada y que ha sido muy engañada a lo largo de su vida amorosa. Bueno, tal vez es una persona que tiene demasiado desarrollado su parte femenina. Recuerden que todos tenemos una parte femenina y una parte masculina, no importa si somos hombre o mujer, ya todos lo tenemos y lo importante es guardar un equilibrio. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, la verdad es que viene cierta etapa, una etapa de inestabilidad en la relación de ustedes, una etapa en la cual van a tener ciertos problemas y dificultades, más que todo relacionado con cuestiones económicas, y esto los va a hacer sentir como muy aburridos, como muy cansados, como que viendo que la cosa no tiene solución. Pero yo les digo que sí tiene solución, porque mira que al final de todo viene esta carta, que es la mejor carta del tarot. Vienen triunfos para ustedes dos, si ustedes dos toman la decisión de hacer realidad, de seguir adelante con la relación que están comenzando en este instante. Bueno, les vienen cosas totalmente maravillosas, no solamente en el aspecto romántico, en el aspecto emocional, sino también en el aspecto económico. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy. Te dice que el cielo te dará el poder de sanar. Bueno, esto va dirigido muy especialmente para los dos, porque al parecer los dos tienen sus heridas de abandono, sus heridas de engaño, de padre, de madre, o también de parejas que, bueno, que la verdad no solo los han sabido valorar, pero ya saben que siempre las relaciones que tenemos de ya jóvenes o adultos tiene mucho que ver con la relación que hayamos tenido con
padre y con madre. Bueno, y te está diciendo que el cielo te da en esta ocasión la oportunidad, va a poner las herramientas en tus manos, en tus ojos, en tu psique, en tu entendimiento, va a poner las herramientas para que tú puedas sanar junto con tu pareja, con la persona especial con la cual estás en este momento. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio el día de hoy. Me dice que la relación de ustedes es parte de un aprendizaje, que ustedes tienen que pasar, que ustedes tienen que tener, pero que la relación que tienen en este momento, aunque no lo parezca, en un futuro va a ser una relación bonita, va a ser una relación bastante equilibrada en todos los aspectos de la vida de ustedes. Van a poder trabajar y crecer, no solamente trabajar económicamente, sino trabajar en su espíritu, en su mente, en su alma y bueno, hacer lo que ustedes siempre han querido tener, una alma gemela. Recuerden que las almas gemelas no solamente es para el amor, también hay para los negocios, para la amistad y no solamente hay una sola alma gemela en la vida. Cuando les digan eso no es verdad, porque imagínense, ¿qué tal solamente un alma gemela en la vida y que uno se pierda la oportunidad? Entonces se va a quedar así de esa manera. No, eso no es así. El universo y el cielo es demasiado grande y demasiado generoso como para darnos solamente una llama gemela. Bueno, te están diciendo en este momento las hadas dicen, ven por ti a casa. Bueno, hay cierta situación de la cual tú tal vez estabas como muy apegado, muy apegada a ciertas situaciones, personas o comportamientos a los cuales tú te estabas aferrando. Es el momento de que sueltes, ¿ya? De que sueltes y que vuelvas a ti mismo, a ti misma, a tu centro, a tu esencia, porque es ahí donde vas a encontrar la suficiente paz, la suficiente tranquilidad y la suficiente sabiduría para tomar buenas decisiones con respecto no solamente a la relación que llevas con esta persona en este momento, sino con respecto a cualquiera de los aspectos de su vida. Aunque las cosas no parezcan que en este momento son prósperas o que no vayan a funcionar o como que ustedes como que no cuadran mucho, pero la verdad es que sí cuadran, sí pueden llegar a ser una buena pareja, algo totalmente bonito, pero tienen que trabajar en sus niños interiores y sanarlos para que puedan mirarse el uno al otro y darse cuenta de que realmente pueden hacer algo bonito con sus vidas. Bueno, ahora vamos para la lectura con las personas que en este momento están solteritas y solteritos. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy y lo que se me les viene a ustedes, tal vez como un futuro próximo, un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, al parecer tú habías estado atravesando por ciertos problemas y dificultades, pero mira que tú sales adelante si perseveras y tú no bajas los hombros, no bajas las manos, estás atento, sí, descansando como normalmente se debe descansar, pero no dejando que las cosas sucedan por sí mismas, ¿ya? Vas a lograr cumplir todos tus sueños, todos tus anhelos, cualquier proyecto que tú te quieras emprender, lo vas a lograr hacer. Bueno, sale un triunfo rotundo en todos esos aspectos. Si tal vez hay problemas de salud, de familia, de dinero, bueno, todo eso se viene a sanar definitivamente. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, la verdad es que te puedo estar diciendo que en tu trabajo o en tu ámbito laboral hay una persona que está al lado tuyo que es bastante superficial y que es una persona bastante egoísta. Ten cuidado de esta persona, que no te vaya a afectar, porque solamente está pensando en su propio interés, en lo que él o a ella le es beneficioso, simplemente está pensando en eso. Bueno, también me dice que en un futuro más bien cercano se te vienen cosas totalmente maravillosas, totalmente buenas, comenzar a conseguir a cosechar todo aquello que tú has sembrado, lo vas a comenzar a cosechar. Entonces, como es así, de esa manera, ten muy en cuenta que si quieres cosechar algo bueno, positivo, bueno, a sembrar en positivo, ¿ya? Bueno, también te están diciendo las cartas en este momento que si te piden dinero prestado, no es el momento de prestar, que si vas a tú a pedir dinero prestado, este tampoco es el momento, porque te vas a ver en dificultades para poder devolver ese dinero. Vamos a ver ahora qué te dicen los angelitos el día de hoy para ti que estás
solterito y solterita. Te dice que seas fiel a lo que amas. ¿Qué es lo que amas más tú en este momento? ¿Te amas a ti mismo, a ti misma, tu familia, tu trabajo, tus proyectos, tus mascotas? ¿Qué es lo que tú más amas? ¿Qué es lo que tú más quieres? Entonces, que seas fiel a eso. El hecho de ser fiel a algo, a alguien, no quiere decir que vayas a renunciar a tus sueños para realizar los sueños de otras personas. No, lo que quiere decir es que seas fiel a ti mismo, que seas feliz tú, ¿ya? Porque si tú eres feliz y tú sanas, los demás sanamos también. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Te dice que tengas mucho cuidado con negocios, que te vayas, en los que te vayas a involucrar, tal vez negocios que te vayan a ofrecer o que se te aparezcan a ti, que te fijes muy bien, que no vayan a ser cimentados sobre el dolor o sobre el prejuicio de otras personas. Bueno, ahora vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy. Mira, que dejes ir algo, tienes que dejar ir tu pasado, tienes que dejar ir personas, actitudes, eventos, acontecimientos, bienes materiales, bueno, algo que a ti no te esté beneficiando, que ya sea como una cosa de acumular en tu alma y que te esté pesando, todo eso tienes que dejarlo ir. Tú dirás, bueno, es más fácil decirlo que hacerlo. Yo sé, perfectamente lo sé, pero hay maneras de dejar ir las cosas, de solucionar las cosas. Busca un terapeuta o también puedes buscar ayuda, información en Google, en YouTube. Bueno, se consigue de todo, inclusive para embalsamar cuerpos. Ahí en YouTube, si no me lo quieres creer, búscalo, embalsamar cuerpos en YouTube y lo vas a encontrar. Si se encuentra eso, se encuentra de todo lo demás. Entonces, bueno, si quieres dejar ir, hay meditaciones, hay ejercicios espirituales, mentales, para la sanación de cuerpo, alma y espíritu. Bueno, porque si no dejas ir, si no sales de cosas que tienes acumuladas en tu vida material, en tu vida espiritual y en tu vida emocional, no estás dando espacio para que algo nuevo llegue. Bueno, ahora vamos con las personas que en este momento, en este instante, están preguntándome por su economía. Bueno, la verdad es que al parecer tienes problemas y dificultades con respecto a tu economía. Personas bastante cercanas a ti te han causado estos problemas. Has confiado demasiado en estas personas. Los problemas se solucionan, sí, y vas a tener la suficiente claridad mental para tomar decisiones acertadas, decisiones certeras, porque la verdad en este momento como que tienes cierta confusión para hacerlo, para tomar decisiones, porque al parecer está el corazón en medio de estas decisiones que tú debes tomar. Entonces analiza bien y que no te perjudiques tú y no perjudicar a otras personas con tus decisiones económicas y con tus decisiones de cualquier otro tipo. Vamos a ver qué te dice los ángeles el día de hoy. Mira, te dice que serás llamado a renacer. ¿Por qué no te evalúas si la actividad económica a la cual te estás dedicando ahora, en este momento, es realmente lo que tú lo que tú quieres hacer? ¿Eres feliz en esa empresa, en ese negocio? ¿Eres feliz? Bueno, si tu respuesta es no, o si tienes dudas al respecto, piensa en aquello que tú siempre has querido hacer como actividad comercial, como proyecto de vida. Comienza a conseguir recursos financieros, económicos, intelectuales, físicos, todo el tipo de recursos que necesites para hacer realidad este sueño. No te digo que sueltes lo que tienes ahora, porque si no te echarías otro problema más encima en tu cabeza, sino que hagas este proyecto y que comiences a dar pasos grandes o pequeños hacia ese sueño, y verás que tarde o temprano estarás ahí. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, esta es la carta del labrador y está de manera invertida. Bueno, me dicen que cualquier contrariedad que te estés teniendo con ciertas personas, porque tú eres de un corazón demasiado blando, demasiado bonito para absolutamente todo, entonces que esto va a ser algo por poco tiempo, ya esto tú lo vas a lograr resolver, porque tienes la suficiente experiencia, la suficiente claridad para hacer realidad cualquier decisión que tú tomes. Bueno, te dice las hadas te dicen en esta cartita que hagas el cambio. Bueno, es confirmando esto que dice el angelito, que serás llamado a renacer. No tengas miedo,
no temas, tú tienes la suficiente capacidad, tienes las habilidades y tienes los recursos, aunque en este momento te parezca que no, pero sí, tú puedes pedir al universo que te dé señales y verás que te van a dar la manera de conseguir esos recursos que tú necesitas para hacer realidad tus sueños. Bueno, entonces haz el cambio, no tengas miedo, no tengas temor, solamente pide información para tener la certeza de las decisiones que tú estás tomando, no solamente en tu economía, sino en tu vida en general. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucha paz, mucho amor. Recuerden que los llevo siempre en mi corazón y en mis oraciones y que los quiero mucho, mucho. Los espero en una próxima oportunidad.